Capítulo 145 Regimiento Lobo Rápido. Zhou Weiqing regresó al batallón inigualable, repartiendo la recompensa que había recibido. En verdad, los soldados del batallón inigualable ya no daban mucha importancia al oro. Después de haber seguido a Zhou Weiqing durante tanto tiempo, sus horizontes se habían ampliado y estaban en una etapa mucho más alta ahora. Al mismo tiempo, el olor a pólvora era fuerte en el ambiente general del batallón, ya que todos los soldados compitieron para ver quién podría ganar más pergaminos de equipos consolidados, almacenamiento de habilidades, o incluso aquellos cuya energía celestial podría subir más rápido. En el batallón criminal original, antes de que Zhou Weiqing hubiera tomado el control, incluso para los maestros de joyas físicas, era extremadamente raro que tuvieran equipo consolidado. Como resultado, fue una tarea fácil homogeneizar todo su equipo consolidado actual. Las especificaciones de Zhou Weiqing para su consolidación era un proceso establecido. En primer lugar, un arco consolidado, después serían las dos alas consolidadas. Por supuesto, eso era solo el comienzo, y cuando su poder aumentara, habría más en el futuro. Cuando Zhou Weiqing regresó a su tienda de comando, Wei Feng y Hua Feng llegaron al mismo tiempo para verlo. Señor comandante del batallón, reportando la situación es bastante grave y la expresión de Wei Feng era bastante fea, pero Hua Feng seguía teniendo su habitual calma, sin sobresaltarse, como si nada pudiera causarle una turbulencia emocional. Aunque él vino adentro junto con Wei Feng, parecían tener diversos objetivos. ¿Qué es? Zhou Weiqing se sentó en la silla con una sonrisa en la cara. Actualmente estaba de buen humor, ya que las noticias que había recibido anteriormente eran que había otros 3 batallones criminales en todos los ejércitos del norte, cada uno con alrededor de 1000 hombres o más. Si pudiera ganar a todos esos hombres e incorporarlos en su batallón inigualable, contendrían unos 5000 hombres, y esperaba que eso sucediera. 5000 hombres era el número ideal en el corazón de Zhou Weiqing. Después de todo, si eran muchos, tampoco podría mantenerlos a todos. Además, una vez que su número creciese demasiado grande, también perdería la velocidad y la movilidad que los haría más eficaces. Lo que necesitaba era 5000 fuerzas fuertes, élites, no un gran ejército. Parecía que pronto su objetivo, en términos de números por lo menos, sería cumplido, así que como no podía estar emocionado y feliz, significaba que estaba aún más cerca de regresar a casa y revivir su patria. Wei Feng dijo solemnemente. Según nuestros hermanos en el borde de la frontera, han informado que después de que el regimiento Lobo Rápido perdió a 3 de sus compañías, ha habido mucha actividad dentro del campamento. A pesar de que aún no han salido, de la observación parece que se están preparando para salir en cualquier momento. Al mismo tiempo, recientemente los cielos se han llenado con los exploradores de la tribu Águila, hemos derribado a algunos, pero otros también han escapado. Creemos que ya han descubierto nuestra posición. Comandante del batallón, si el regimiento Lobo Rápido llega a atacarnos, será extremadamente desfavorable para nosotros. Tenemos que hacer los preparativos para el peor escenario, especialmente si todo su regimiento nos ataca. ¿Qué debemos hacer? Comandante del batallón, tienes que tomar una decisión lo antes posible y, al oír sus palabras, la sonrisa de la cara de Zhou Weiqing desapareció. Big Bro Wei, ¿cuál es tu idea con respecto a la situación? Después de tanto tiempo juntos, todos se habían familiarizado entre ellos, y eran mucho más cercanos. Zhou Weiqing ya no lo llamaba formalmente por su rango, como lo hacía previamente. Wei Feng dijo sin vacilar. Debemos empacar todo inmediatamente y retirarnos a los túneles. Aunque los exploradores de la tribu Águila nos han descubierto, probablemente no son capaces de determinar nuestra ubicación exacta. Mientras desaparezcamos en nuestros túneles, incluso si el Imperio Gonzhou ataca en número, no podrán hacer nada con nosotros. Después de todo, no pueden tener un gran número de fuerzas en nuestras fronteras para siempre. Zhou Weiqing volteó su mirada hacia Hua Feng y le preguntó, Maestro, ¿qué tal tu idea? Hua Feng sonrió débilmente. Originalmente era extremadamente suave y guapo, y aunque ahora era mayor, todavía tenía el sabor distintivo de un hombre maduro. Su mirada culta y refinada era también una de las razones por las que Shui Cao había comenzado a perseguirlo todos esos años, e incluso hasta ahora. Mátalos, es solo un regimiento. Hua Feng dijo con facilidad. La sorpresa llenó la cara de Wei Feng y dijo, Instructor Hua Feng, ¿está bromeando conmigo? No es un regimiento ordinario, es un regimiento de 10.000 soldados de la Armada Lobuna, el notorio regimiento Lobo Rápido. ¿No sabes las victorias que han tallado en el campo de batalla a lo largo de los años a costa nuestra? No solo son uno de los principales regimientos del Imperio Gonzhou, sino que previamente han tallado un camino a través de nuestras formaciones de la 7ª y 8ª Legión.
Innumerables de nuestros hermanos han muerto a sus manos y tal fuerza de guerreros experimentados y endurecidos por la batalla, es definitivamente capaz de asumir a toda una legión de nuestro ejército. Sin embargo, nuestro batallón inigualable solo cuenta con más de 1000 hermanos. ¿Cómo podríamos luchar con ellos? ¿No es una misión suicida? La sonrisa en la cara de Hua Feng no vaciló. Si fuera verdaderamente una legión de 100.000 hombres, tendría la misma opinión que tú. Sin embargo, aunque estos soldados de armada lobuna son fuertes, apenas numeran 10.000. ¿Sabes lo que significa 10.000? Eso significa que, si somos lo suficientemente precisos, cada uno de nosotros solo necesita 7 flechas, y podemos borrarlos a todos. Este medio año de intenso entrenamiento y trabajo duro definitivamente no es para nada y, sin lugar a dudas, Wei Feng replicó. El comandante del batallón una vez proclamó que mientras nuestro poder no sea varias veces el de nuestro enemigo, no deberíamos tomar medidas fácilmente y el batallón inigualable estaba en auge y podía ver el día tras día de mejoría, y no quería arriesgarse fácilmente a verlo arruinado justo así. Hua Feng dijo pasivamente. En mis ojos, nuestro poder ya es varias veces el de nuestro enemigo. Al final, el verdadero campo de batalla es el mejor lugar, quizás el único, en el que podamos probar los frutos de nuestro entrenamiento. Si solo elegimos a los oponentes más débiles sin importar nuestra fuerza, ¿cuándo pueden crecer verdaderamente nuestras tropas? Wei Qing, tú decides si. Wei Qing se detuvo un momento antes de reírse, diciendo, acepto sus 2 sugerencias. Mi decisión es la siguiente. En primer lugar, moveremos el campamento y los suministros a los túneles, y todos vamos a salir a atacar a nuestro enemigo. Elegiremos el campo de batalla en lugar de esperar a que vengan a nosotros, y si no somos capaces de ganar, no es fácil para nosotros correr. Una vez que entremos en los túneles, ¿qué pasa si nos persiguen? ¿Van a montar sus lobos de guerra y cargar en los túneles? Ah, Wei Feng no esperaba que Wei Qing diera tal respuesta. Pero, comandante del batallón, si ese es el caso, podríamos terminar revelando nuestros túneles. ¿Qué haríamos cuando el ejército principal del Imperio Gonzhou ataque realmente y...? Wei Qing dijo, ya he pensado en eso. En verdad, este lugar es tan desolado y cortado, sin recursos naturales o métodos de reaprovisionamiento sin salir del camino. No es un lugar para que nos quedemos y desarrollemos a largo plazo. Esta es la razón por la que he dado la orden de dejar de excavar túneles y ampliar nuestra base subterránea hace 3 meses. Mientras el regimiento Lobo Rápido se atreva a venir y logremos destruirlos, nos iremos enseguida. La 7ª Legión nos ha pedido que nos vayamos hace bastante tiempo, y nos uniremos a ellos para superar la invasión del Imperio Gonzhou de este año. Con la cortina de la 7ª Legión, será mucho más fácil para nosotros entrenar y ganar experiencia también. Mirando a Wei Feng, Wei Qing se levantó y se acercó a él, dándole palmadas en los hombros dijo, Gran hermano Wei, sé que crees que ya hemos construido algo aquí arriba, y tenemos algunos sentimientos por el lugar, especialmente después de haber estado aquí por mucho tiempo. Sé que no será fácil que dejen este lugar, pero al final, este no es el lugar para que nosotros estemos por mucho tiempo. Por el futuro de nuestro batallón inigualable, tendremos que irnos tarde o temprano. Wei Feng asintió con la cabeza y dijo, lo entiendo. También es sorprendente para mí después de estar más de 10 años aquí, siempre he odiado esta árida y desolada frontera norte. Sin embargo, cuando realmente se reduce a partir, solo entonces no me siento dispuesto a hacerlo. Sin embargo, tienes razón, comandante del batallón, te escucharé. Voy a hacer los preparativos y... Hua Feng lo agarró y dijo, espera, no te apresures así. Todavía tenemos que discutir nuestras tácticas. 10.000 soldados de la Armada Lobuna es la mejor piedra de molar para nuestro batallón inigualable, y también la mejor ocasión para que probemos nuestras habilidades de combate. Tenemos que prepararnos de la mejor manera posible para asegurar el éxito. Wei Qing dijo, Big Bro Wei, trae a todos los oficiales, desde el líder de compañía y más arriba. Tengamos una discusión sobre las tácticas, así como la asignación de tareas. Si el regimiento Lobo Rápido no viene, está bien, pero si lo hacen, debemos darles una buena pelea, dándoles un doloroso golpe. Diles a todos nuestros hermanos que si el regimiento Lobo Rápido se atreve a venir, les dejaremos probar los 6 meses de entrenamiento de nuestro batallón inigualable, y mostraremos los frutos del trabajo de nuestros hermanos. Da 10 monedas de oro a todos nuestros hermanos, e infórmeles que después de la próxima batalla, habrá otra ronda de recompensa de acuerdo a sus méritos de batalla. Aquellos que hayan realizado los mejores méritos obtendrán directamente equipos consolidados o almacenamiento de habilidades. Este oro extra será el pago por participar en esta batalla. Esta vez, si el regimiento Lobo Rápido realmente atacase, sin duda sería la prueba más grande para el batallón inigualable hasta el momento.
Aunque Soul-Making había organizado un plan de respaldo, sin duda era una buena oportunidad para probar el éxito de los últimos meses de entrenamiento de sus tropas no probadas. Al mismo tiempo, sería una buena prueba sobre la teoría y el método de entrenamiento, haya o no tenido éxito. También, era un buen momento para la prueba. Si tuviera éxito, definitivamente mejoraría grandemente la moral y la cohesión de todo el batallón inigualable, y si fracasara, con sus planes de respaldo no deberían estar en peligro, y no sería demasiado tarde para que cambien sus métodos de entrenamiento. Wei Feng se apresuró a salir, y durante todo el día siguiente, la gran tienda de Soul-Making estaba llena de emoción y nerviosismo. Por no hablar de él mismo, incluso Wei Feng y las viejas manos de la unidad de Arco Celestial estaban entusiasmados con esta próxima pelea importante. Todos habían visto con sus propios ojos lo mucho que los hombres del batallón inigualable habían crecido en los últimos meses, pero nadie podía saber con certeza qué nivel habían alcanzado, sobre todo en combate real. Y, 2 días después, planicies de la frontera norte. Informando, señor. El regimiento Lobo Rápido ha aparecido en nuestras fronteras sin previo aviso, dirigiéndose directamente a nosotros a máxima velocidad y Soul-Making estaba de pie en el fondo de su campamento. Todo ya estaba totalmente desmantelado, con todos los suministros bajados a los túneles subterráneos, e incluso los soldados descansaban bajo tierra para reaccionar de inmediato. Muy bien. Continúa explorando y Soul-Making vio el mando, y el explorador huyó rápidamente. Uno no podía subestimar estos exploradores, ya que fueron los primeros en recibir las alas consolidadas, y su nivel de cultivo estaba en las 6 joyas físicas o más alto. Aunque solo eran 3, todos ellos eran guerreros poderosos que podían sostenerse por sí mismos, bien entrenados en sigilo y exploración. En esta ancha llanura de las fronteras septentrionales, si no se podía obtener noticias de primera mano en el momento más rápido, el peligro y la muerte podían caer sobre ellos en cualquier momento. Está bien, realmente están viniendo. Emite mi orden, haz que todos se preparen. Gritó Soul-Making. El batallón inigualable reaccionó muy rápido, y en cuestión de minutos, todos los soldados estaban vestidos y preparados, de pie en formación ordenadamente ante Soul-Making. El batallón inigualable era de 1500 en la actualidad, pero todavía estaban divididos en 10 compañías en lugar de reasignarlos a todos. Cada compañía tenía un líder de compañía, un vicelíder de compañía, y 10 líderes de escuadrones. Ahora, estaban todos perfectamente en 10 grupos frente a Soul-Making. De las 10, la primera y segunda compañía se veían las más feroces y valientes. Desde que Soul-Making se había apoderado del batallón inigualable, estas 2 compañías habían sido las primeras en conseguir su selección de guerreros. Todos ellos eran los mejores maestros de joyas físicas. Para poder entrar en estas 2 compañías, uno tenía que mostrar habilidades de combate personal extremadamente poderosas, derrotando a muchos contendientes para ganar el lugar. Por supuesto, su tratamiento era también el mejor. En la actualidad, Shang Wanfei se paró frente a estas 2 compañías. Además de sus propios 2 líderes de compañía, estas se reportarían directamente a ella. Las otras 8 compañías también estaban en formaciones limpias, sin que ningún soldado mostrara ningún signo de miedo o cobardía. Todo lo que se podía ver en sus ojos era emoción, sed de sangre y anhelo de batalla y por aprobarse a sí mismos. Estos últimos meses, el batallón inigualable había sido entrenado con todas sus fuerzas, y no solo su fuerza personal, también la fortaleza general había aumentado considerablemente. No era solo Soul-Making o los oficiales quien podía ver esto, incluso los soldados podían verlo por sí mismos, y sentir su propio ascenso en el poder. Cuando cada uno de ellos podía usar sus arcos y flechas para disparar con precisión a una distancia de 500 metros y más, uno podía imaginar su emoción. Cuando todos empezaron a ganar sus arcos consolidados y vieron la fuerza y el alcance de los sellos, los poderes explosivos o perforadores adjuntos dotados por el arco consolidado, sus corazones se llenaron de una emoción no expresada. El actual batallón inigualable ya no era el batallón criminal del pasado. Aunque solo contaban con 1500 hombres, apenas unos pocos cientos más que su pasado, su fuerza personal era como el día y la noche. No solo eso, su equipo era de primera categoría, tal vez más exactamente descrito como élites armados hasta los dientes. Después de todo el tiempo y el dinero gastado, todos y cada uno de los 1500 guerreros del batallón inigualable estaban equipados con mallas ligeras de aleación de titanio, incluyendo sombrero y máscara. Esa armadura personalizada de aleación de titanio fue nombrada el malla inigualable. El conjunto entero solo pesaba alrededor de 11 kilogramos, pero su capacidad defensiva era más fina que la de cualquier conjunto completo de armadura de placa pesada. Aún más importante, las articulaciones de la malla inigualable eran finas y flexibles, y no restringían el movimiento de ninguna manera.
Además, debido al peso ligero, para todos estos soldados del batallón inigualable que tenían energía celestial, no era una carga en lo absoluto. Además de la malla inigualable, Sogweikin también tomó prestadas algunas ideas del equipo de los soldados de la caballería pesada. Cada uno de los soldados del batallón inigualable recibió un pequeño escudo redondo, también hecho a la medida. Eran extremadamente minúsculos, cada uno de solo 8 diámetros, pero sus bordes eran muy afilados. Shang Wanfei les había enseñado con sus habilidades únicas de combate cuerpo a cuerpo, que esos pequeños escudos de aleación de titanio no solo podían ayudar en su defensa, sino que también podrían ser utilizados como arma sorpresa. Al mismo tiempo, los guerreros de la primera y segunda compañía también eran provistos con 4 jabalinas, mantenidas detrás de su espalda. Cada una de estas tenía 3,6 pulgadas de largo. Estas no eran obviamente para el combate cercano, sino para lanzar. En cuanto a las 8 compañías restantes, 4 estaban equipadas con lanzas largas, mientras que las otras 4 estaban equipadas con grandes sables de caballería. Además de eso, naturalmente todos llevaban un arco largo en la espalda, junto con 4 aljabas de flechas. Incluso aquellas flechas tenían la punta en forma de diamante, forjada con aleación de titanio, extremadamente afiladas y garantizando un poder de perforación. En la actualidad, todos ya habían despierto sus joyas de poder, y como tal, en todo el batallón inigualable, con la excepción de Wei Feng que ya tenía todo su equipo consolidado, los maestros de joyas elementales, casi todos ya habían consolidado arcos. De ellos, 6 compañías tenían arcos consolidados con el efecto explosivo, mientras que 4 tenían arcos consolidados con el efecto de perforación. La razón por la que todavía llevaban arcos ordinarios era porque su energía celestial no podía aguantar a través de disparos continuos durante largas batallas, y estos arcos comunes eran considerados un repuesto. A pesar de ser repuestos, estos arcos largos eran extremadamente raros y finos. Después de todo, eran maestros de joyas, y comparados con cualquier soldado común, su fuerza y su físico eran incomparables. Incluso sin usar sus arcos consolidados, su rango de disparo era de por lo menos 300 yardas, con algunos de los arqueros más finos incluso llegando a alcanzar una distancia de 400 yardas. Wei Feng corrió hacia Sogweikin, dándole un saludo adecuado del ejército. Informando, comandante del batallón, señor. Nuestro batallón inigualable está aquí en plena fuerza, 1506 hombres presentes. Por favor, dé nuestros próximos pasos. Sogweikin asintió con la cabeza y le dijo, gracias por tus problemas, vicecomandante Wei. En este momento, Sogweikin también estaba completamente vestido de aleación de titanio de malla ligera, aunque su malla estaba decorada con extrañas líneas rojas y patrones, sin duda era conveniente para distinguirlo de la multitud. Sogweikin se quitó el casco, sosteniéndolo bajo su brazo antes de dirigir la mirada hacia sus hombres. Mis hermanos del batallón inigualable, ¿todavía lo recuerdan? Cuando llegué aquí como su comandante de batallón, establecí esas pocas reglas y entre ellas había una que declaraba que cuando enfrentamos a cualquier enemigo, si no teníamos absoluta confianza en derrotarlos, no atacaremos, necesitando por lo menos varias veces su poder antes de hacerlo. Eso es porque nuestras vidas son extremadamente importantes, nuestro activo más valioso, y eso es lo que debemos cuidar. No voy a ocultar nada de ustedes, estamos a punto de enfrentarnos al regimiento Lobo Rápido del Imperio Gonzhou, un regimiento de 10,000 soldados de la Armada Lobuna. Solo somos 1500 en total, pero estamos a punto de enfrentar a 10,000 soldados. Tal diferencia en números puede hacer parecer que estamos en una desventaja absoluta. Sin embargo, todavía estoy inflexible en traer a todos a luchar. ¿Todos saben por qué? Al enterarse de que el enemigo tenía 10,000 soldados de la Armada Lobuna, una pequeña conmoción surgió de los soldados del batallón inigualable. Sin embargo, su formación se mantuvo estable y no se dispersó en absoluto. Todos conocían la notoriedad de los soldados de la Armada Lobuna, y algunos incluso lo habían presenciado por sí mismos. Sin embargo, al mismo tiempo, la mayoría de los soldados había visto por sí mismos cómo los maestros de la unidad de Arco Celestial habían acabado con una compañía entera de soldados de la Armada Lobuna. Además, no hace mucho tiempo, personalmente habían liquidado a 3 compañías con facilidad, sin ni siquiera una sola víctima o incluso una lesión. Shang Wanfei y el barrio sufría mirada a través de los soldados, e instantáneamente las pocas protestas murmurantes fueron silenciadas, ya que nadie se atrevió a seguir hablando. Sogweikin sonrió débilmente y continuó. La razón por la que he decidido llevarlos a la batalla contra un enemigo así es porque es hora de probar su medio año de entrenamiento. Mientras todos obedezcan nuestras órdenes, personalmente puedo garantizar que nadie estará en peligro.
Lo que quiero no es solo una mera victoria, sino una victoria completa y absoluta con 0 pérdidas. De lo contrario, no habría elegido el sendero del tiro con arco para todos ustedes. No voy a hablar mucho más y en el campo de batalla no exijo que ustedes tengan la mayor moral o espíritu, pero necesito que todos obedezcan nuestras órdenes absolutamente. Si estamos luchando en el campo de batalla y alguien desobedece un comando, no importa quién sea, lo mataremos instantáneamente. Saben muy bien lo aterradores que son sus 7 maestros de tiro con arco, y esta vez serán los guardianes en el campo de batalla. Muy bien, cada compañía recibe sus órdenes. Además de la primera y segunda compañía, todos se mueven en una formación triangular inversa. Sí, señor. Todos los líderes de compañía gritaron de acuerdo. En el momento siguiente, 8 compañías, 1200 hombres en total, entraron en acción, saliendo rápidamente hacia las llanuras. Zhou Weiqing hizo un gesto hacia Shan Guanfei antes de montar su caballo demonio fantasma. Junto con Wei Feng y los 7 maestros de la unidad de arco celestial, se dirigieron hacia las llanuras. Aunque el enemigo todavía estaba bastante lejos de ellos, sabían que los soldados de la Armada Lobuna eran extremadamente rápidos, y apenas pasarían 2 horas antes de que se reunieran. Aunque Zhou Weiqing y los oficiales ya habían planeado todo, cuando estaban en el campo de batalla, sería una mentira decir que no estaban nerviosos. Incluso para Zhou Weiqing, esta sería la primera vez que él estuviese en una batalla a gran escala de números sobre 10.000. Después de todo, no importa cuánta confianza tuviesen, todavía estaban severamente superados en número por sus enemigos. La atmósfera que los rodeaba era sofocante, casi opresiva. Los soldados del batallón inigualable llegaron a su destino y descansaron allí bajo el mando, llenando su energía celestial al máximo en preparación. Zhou Weiqing se sentó encima de su caballo demonio fantasma de un solo cuerno, con Hua Fen y Wei Fen en sus lados, respectivamente. Si uno pudiera ser descrito como el más ocioso e indolente, definitivamente sería el maestro de Zhou Weiqing, Muen, quien actualmente estaba royendo un muslo de pollo. Al mismo tiempo, Luo Kedi estaba junto a él bebiendo una pequeña botella de vino. Los dos parecían estar de vacaciones. Sin embargo, nadie tendría ninguna queja contra los dos. En términos de nivel de cultivo, tal vez los líderes de compañía de las diversas compañías serían comparables a ellos. Sin embargo, incluso aquellos líderes estaban extremadamente claros de que incluso si todos ellos fueran a luchar contra el paladrón sinvergüenza, no sería ningún partido para ellos. Solo su tiro con arco milagroso y hasta ahora los soldados del batallón inigualable apenas habían aprendido un poco. Aún así, ellos ya habían mejorado a pasos agigantados. El regimiento lobo rápido era realmente extremadamente veloz, sus lobos de guerra se movían rápidamente como el viento, y cualquier enemigo que encontraron en su camino fue destrozado como un viento de otoño que barría las hojas caídas, destruidos en un instante. Butler se sentó a horcajadas sobre su enorme lobo de guerra con piel de oro, llevando a sus miembros de la tribu y soldados a la carga. Los soldados de la Armada Lobuna no llevaban provisiones con ellos. Sus suministros eran sus enemigos. Los cadáveres de sus enemigos eran el mejor alimento para sus lobos de guerra, y los suministros de estos eran el blanco de la tribu de hombres lobos. ¿La tribu Águila ha verificado toda la información?, preguntó Butler al oficial a su lado. Sí, señor, ya lo han verificado. Parece que solo hay un batallón de tropas del Imperio Songtian acampando en la dirección de las 7. La tribu Águila ya los ha explorado en detalle, y debido al terreno de su campamento, es imposible para nosotros emboscarlos. Sin embargo, solo cuentan con 2000 a lo sumo, y todos son soldados de infantería. Una luz cruel brilló en los ojos de Butler mientras su boca se curvaba en una sonrisa despiadada. Bien, muy bien. Que esos seres humanos se conviertan en la ofrenda de sacrificio a nuestros hombres de la tribu perdidos. Envía mi orden, mátenlos a todos, no dejen supervivientes, ni siquiera los posibles caballos de guerra del enemigo. Después de esto, dividiremos los despojos de la guerra. Los soldados de la Armada Lobuna cercanos oyeron directamente la voz de Butler, y una espesa lujuria de sangre apareció en sus ojos. El regimiento Lobo Rápido había alcanzado fama desde hace mucho tiempo, y se podría decir que todas sus manos estaban empapadas en sangre. Matar a 2000 soldados de infantería era simplemente demasiado fácil para ellos. A lo lejos, la gama de colinas entraba lentamente en las visiones de los soldados de la Armada Lobuna. Aunque todavía estaba a una distancia lejana, podían ver la forma de la misma en la distancia, especialmente la bandera de los enemigos en las llanuras enfrente de las colinas. La bandera del batallón inigualable solo tenía un solo lado, pero era enorme, casi 15 metros de altura. El diseño de la bandera era simple, con los bordes exteriores forrados con plata, y las enormes palabras batallón inigualable en el medio.
En este momento, esta masiva bandera se mantuvo estable en las manos de Zhou Weiqing. Mientras que los soldados de la Armada Lobuna marchaban hacia el batallón, naturalmente los soldados del batallón inigualable detectaron a sus enemigos al mismo tiempo. Todos de pie. Wei Feng gritó en voz alta, y en una cacofonía de sonidos, los soldados del batallón inigualable se pusieron de pie, todavía en su formación de triángulo inverso. Esta formación les permitiría espacio para que todos usen su tiro con arco correctamente. Arcos consolidados, libérense. La primera orden de Zhou Weiqing salió rápidamente. A los soldados del batallón inigualable se les habían asignado arcos consolidados de acuerdo con sus respectivos atributos de joyas físicas. Por ejemplo, a aquellos que tenían resistencia y fuerza se les asignaron los arcos explosivos Overlord. Los otros atributos físicos fueron asignados a los arcos penetrantes Overlord. Sin embargo, típicamente hablando, el atributo más común era el atributo fuerza, y así muchos de ellos tenían el arco explosivo tipo Overlord. Zhou Weiqing no tomó acción personalmente, en su lugar levantó la masiva bandera en sus manos. A medida que lo hacía, surgía de él un aura salvaje de sed de sangre y gritaba: «Hermanos de batallón inigualable, ante nosotros está el regimiento Lobo Rápido que ha asaltado innumerables veces a nuestra patria, matando a innumerables compañeros, una importante unidad del Imperio Gonzhou. Hoy, la oportunidad ha llegado para que ustedes usen sus flechas y vengan personalmente a todos sus compatriotas. Todos, prepárense, apunten y escuchen mi orden». 1200 arcos consolidados se alzaron lentamente mientras estaban de pie, hombro con hombro, con sus brazos firmes, y las flechas ancladas a las cuerdas de sus arcos. Los soldados de la Armada Lobuna eran tan rápidos que tan pronto como entraron en la visión, corrieron y cargaron al instante. Un regimiento entero de la Armada Lobuna cargando a máxima velocidad, y aunque el sonido definitivamente no era rival para los caballos de guerra, su velocidad era mucho más aterradora. Un mar negro cayó en cascada hacia ellos en una formación ordenada, como una enorme banca de nubes oscuras descendiendo desde el cielo para tragar a todo el batallón inigualable. En un abrir y cerrar de ojos, los soldados de la caballería Lobuna ya habían alcanzado una distancia de 1500 metros. En ese momento, Muen y Luokedi habían guardado la comida y el vino en sus manos, y los 7 maestros de la unidad de arco celestial habían dibujado sus respectivos arcos. «Dibujen sus arcos, prepárense», gritó Zhou Weiqing. 10 respiraciones. Los soldados de la Armada Lobuna habían cargado a una distancia de 1000 yardas, y los soldados del batallón inigualable ya podían sentir el potente olor de la sangre que emanaba de ellos. Hilera tras hilera de arcos consolidados, dibujados completamente, la gruesa reverberación de energía celestial era casi palpable mientras todo el batallón inigualable estaba preparado, era como si el aire alrededor de ellos se torciera y girara sutilmente. «Liberen». Zhou Weiqing señaló con la masiva bandera mientras gritaba con una voz explosiva. Un chillido que podía perforar el oído sonó, y Zhou Weiqing casi perdió su audición al instante. 1200 arcos Overlord sonaron al mismo tiempo y el volumen del sonido chirriante causó que incluso los lobos de guerra cargando en la distancia sean sorprendidos. El efecto de la liberación de 1200 arcos Overlord al mismo tiempo era totalmente inesperado. Solo el sonido era suficiente para infundir miedo en el alma. 1200 flechas salieron disparadas junto con el sonido, pero lo único que se pudo ver fue una ola de sombras. El alcance máximo absoluto del arco Overlord era 1200 yardas, pero para asegurar exactitud, Zhou Weiqing había esperado hasta que los enemigos hubiese pasado la distancia de 1100 yardas antes de ordenar el fuego. ¿Qué es ese sonido? Al lanzar los arcos, el comandante del regimiento Butler recibió un shock. A pesar de que todavía estaban relativamente lejos de sus enemigos, el sonido viajó rápidamente a través de las llanuras vacías, y un chillido tan fuerte y estridente le hizo sentir un fuerte sentimiento de malestar. Justo en ese momento, una serie de violentas explosiones se mezcló con gritos y llantos de dolor, junto con el ruido sordo de las flechas que impactaban abruptamente. La primera fila de soldados cargando de la Armada Lobuna nunca había esperado que se encontraran con ataques tan poderosos a tal rango. Aunque aún estaban a más de 1000 metros de distancia de sus enemigos, a medida que estas flechas llenas de efectos penetrantes o explosivos llegaron hasta ellos, la mayoría de los soldados no pudieron esquivarlos ni bloquearlos. Todo había ocurrido demasiado rápido. Los soldados de la Armada Lobuna estaban sobre todo armados con una fina armadura del cuero, pero ¿cómo podría su armadura de cuero posiblemente protegerlos de las flechas de aleación de titanio? Los arcos Overlord de los soldados del batallón inigualable no eran de tan de alta calidad como el de Zhou Weiqing, no solo no tenían ningún zócalo, sino que el efecto explosivo perforante que tenían no era rival para el de él.
Aún así, era más que suficiente contra estos soldados ordinarios de la Armada Lobuna. Junto con la serie de explosiones, toda la primera fila de soldados de la Armada Lobuna cayó como el trigo que se estaba cosechando. Solo de esa ronda de flechas, al menos 300 soldados habían sido asesinados, incluso sus lobos de guerra no habían escapado al destino. Eso también se debía a que muchas de las flechas habían golpeado a los que estaban delante, y se esparcieron a los que estaban detrás. También había algunos de los soldados del batallón inigualable estaban demasiado nerviosos por estar en una batalla tan grande por primera vez, y habían perdido precisión o alcance. La primera ronda había sido lanzada, y Song Wei-King permaneció impasible cuando plantó la bandera sólidamente en el suelo. Al mismo tiempo, pasó el comando a Hua Feng. Hua Feng gritó en voz alta: segunda formación de escalera, preparados. Disparen. El tipo de tiro de la formación de escalera era un estilo de tiro especializado que se desarrollaba para acompañar a la formación de triángulo inverso en el que las 8 compañías estaban dentro. Comenzarían disparando cientos de unidades, empezando desde el centro y extendiéndose a los lados, formando una lluvia continua de flechas. Una gran parte del entrenamiento de los soldados del batallón inigualable era disparar flechas, y después de ver el efecto de la primera ronda de flechas, toda su emoción había sido provocada. Sacando sus arcos una vez más, soltaron las flechas acompañadas de sus estridentes gritos, como si los enjambres de langostas descendieran sobre el regimiento Lobo Rápido. Rápido, cambien de formación, carguen a máxima velocidad. Butler aulló de rabia. No podía imaginar ni en sus sueños más salvajes que perdería a tantos hombres de su tribu justo en el primer encuentro con este enemigo. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo podría ser esto? ¿Todavía están tan lejos? ¿Qué tipo de arco puede tener un rango y poder tan aterrador? En este punto, su distancia era aún más cerrada que antes, y Butler podía ver claramente a los soldados del batallón inigualable. En el resplandor de la luz del sol, la malla de aleación de titanio centelleaba con un brillo resplandeciente, y sin embargo, en medio de esas hermosas luces brillantes, los sonidos estridentes de las flechas que se lanzaban eran como el sonido de la muerte. Fue solo cuando se lanzó la segunda ronda que el regimiento Lobo Rápido finalmente reformó su formación con éxito. Debido a su gran número, no pudieron moverse en una sola fila recta. Sin embargo, todos ellos eran luchadores experimentados, y bajo el liderazgo de Butler, rápidamente hicieron la elección correcta. Todo el regimiento Lobo Rápido tenía 10 batallones, los comandantes de batallón y los vicecomandantes de batallón junto con los líderes de compañía cargaron al frente. Todos los soldados de la Armada Lobuna cargaron en una sola fila detrás de sus respectivos líderes, gritando el nombre de su jefe y el encantamiento que invocaría sus poderes de la línea de la sangre. Butler. 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 El poder de los soldados de la Armada Lobuna y sus monturas de lobos de guerra explotaron en ese momento, mientras todos los oficiales estaban en una fila, agitando sus sables en sus manos mientras cargaban adelante. La valiente ferocidad de los miembros del Imperio Gonzón se mostró claramente ahora. Como comandante del regimiento, Butler también cargó adelante y en el centro de todo el regimiento, incitando a su montura dorada tan rápidamente como fuese posible en una carga enloquecida hacia el batallón inigualable. En el Imperio Gonzón, para convertirse en un oficial, uno tenía que ser una potencia. Todos sus líderes de compañía eran maestros de joyas celestiales, aunque la mayor parte de ellos no tenían mucho equipo consolidado. En el nivel de comandante de batallón, estaban por lo menos los maestros de joyas celestiales de 4 o 5 joyas, con aproximadamente 1 o 2 equipos consolidados como máximo. Con todos ellos cargando en esa formación, era difícil que incluso las flechas de los arcos consolidados les hicieran daño. Como tal, la mayoría de las flechas de la tercera ronda del batallón inigualable fue bloqueada. Una fría sonrisa cruzó los labios de Hua Feng. Este método de nuevo, ya lo usaron la última vez. Todo el mundo, ángulo de 30 grados hacia arriba. Proyección de disparo en movimiento. Listos, disparen. Con el cambio de órdenes, todos los soldados del batallón inigualable intercambiaron a disparos de proyectiles. Sus flechas volaban en el aire en una perfecta curva parabólica, pasando por encima de las potencias del regimiento Lobo Rápido en el frente y aterrizando con precisión en los soldados de la Armada Lobuna por detrás. Las flechas de energía celestial eran extremadamente poderosas y destructivas, y justo después de unas cuantas rondas de disparos, el regimiento Lobo Rápido había perdido a otros 1000 hombres. El corazón de Butler estaba sangrando. Ahora entendía por qué las 3 compañías que había despachado previamente habían desaparecido sin dejar rastro. Como maestro de joyas celestiales de la etapa Son, como no podía ver que esas flechas estaban llenas de energía celestial, probablemente disparadas desde un arma consolidada.
Sin embargo, en su memoria, el Imperio Songtian nunca había tenido una unidad del ejército como esa. ¿Qué clase de poder tenían esos arcos? Eso era una distancia de 1000 yardas. ¿Qué clase de arco tenía ese tipo de alcance y poder? Incluso hasta ahora, no se había dado cuenta de que todos los 1000 soldados del batallón inigualable frente a él eran maestros de joyas, aunque no se le podía culpar de ello. Después de todo, era totalmente inconcebible. Al oír los gritos horribles a su espalda, Butler estaba reventándose para cargar profundamente en la formación del batallón inigualable y matarlos a todos. Sin embargo, después de todo él era un mortal, no un dios. A pesar de que tenía un nivel de cultivo de la etapa Sun de nivel superior, todavía estaba a 800 metros del batallón inigualable, y no podía hacer nada. No importa lo rápido que fueran los soldados de la Armada Lobuna, no podían simplemente cargar a 100 yardas mientras sus enemigos disparaban una salva. Con su velocidad actual, para cuando pudieran alcanzarlos, el batallón inigualable tendría al menos la oportunidad de disparar más de 20 rondas. Aunque los soldados ordinarios del batallón inigualable estaban lejos de ser como los arqueros divinos, este medio año de entrenamiento duro bajo profesores altamente clasificados había dado a todos ellos una exactitud decente. Además, a medida que sus enemigos se acercaban cada vez más, su precisión mejoraba. Flechas de fuego. Prepárense, gritó Waffen en voz alta. Entre todos los maestros de joyas recién despertados, sin duda había muchos menos maestros de joyas elementales que maestros de joyas físicas. Aún así, con la ayuda de las preciosas medicinas, más de 1000 maestros de joyas habían despertado sus joyas de poder personal, y había más de 60 maestros de joyas elementales entre esos. De ellos, la mayoría eran del atributo de fuego, específicamente 36. Waffen los había apartado especialmente de las compañías habituales y los había asignado bajo la tutela del cañón Gaoshen, bajo su dirección en combate. Estos maestros de joyas elementales no tenían arcos consolidados, pero todos ellos habían almacenado una habilidad. La habilidad almacenada era la misma para ellos, solo una de 2 estrellas, bola de fuego explosiva. Normalmente, lo que ellos entrenaban bajo Gaoshen era cómo infundir esa bola de fuego explosiva en sus flechas. Sus flechas fueron especialmente elaboradas, no solo la punta era de aleación de titanio, incluso el eje completo lo era. Debido a su físico más débil y la falta de un arco consolidado, su rango de precisión era solo de 200 yardas, pero sin duda en términos de área de efecto y poder ofensivo, estos 36 eran el arma más grande de todo el batallón inigualable. Una sonrisa despiadada cruzó los labios de Gao Shen. Para ser dotado con el apodo de cañón, una mano experimentada como él, naturalmente, sabía el mejor momento para liberar estas flechas de fuego. Había estado esperando todo este tiempo para mostrarse. Capítulo 146. 1 contra 1 mayordomo. 10 ráfagas de flechas concentradas de los arcos consolidados más tarde, el notorio regimiento Lobo Rápido que había sembrado el miedo en las fronteras septentrionales, había sufrido un golpe sin precedentes. Antes de que comenzaran a pelear con sus enemigos, ya habían perdido el 20% de su número, con más de 2000 soldados de la Armada Lobuna perdiendo la vida bajo el ataque de los arcos consolidados. En este punto, los oficiales del regimiento Lobo Rápido estaban a unos 500 metros del batallón inigualable. Sin embargo, en este momento, la salva del batallón inigualable paró momentáneamente. La mayoría de los soldados se habían quedado sin energía celestial, y sus arcos consolidados desaparecieron. Sacaron sus arcos ordinarios, pero eso requería algún tiempo. Después de todo, la mayoría de los soldados del batallón inigualable habían acabado de despertar sus joyas con la ayuda de la medicina y de la energía celestial de Shen Wanfei y de los otros, y apenas tenían el nivel de cultivo de una joya. Ser capaz de disparar 10 flechas con sus arcos consolidados era su límite absoluto. Por supuesto, todavía había unos pocos que no habían empezado a disparar. Ellos estaban actualmente listos detrás de Waffen. Eran las fuerzas especiales o los comandos del batallón inigualable. Aunque estos soldados de las fuerzas especiales entrenaban generalmente individualmente, todavía pertenecían a sus respectivas compañías y serían transferidos hacia afuera durante el combate real. Había 80 de ellos en total, y los 7 maestros de la unidad de arco estaban a cargo de ellos. Por supuesto, los 36 maestros de joyas elementales de atributo de fuego también estaban entre ellos, 7 eran maestros de joyas celestiales, y el resto eran maestros de joyas elementales. Los 7 maestros de joyas celestiales también habían despertado hace poco, y sin duda su potencial futuro era mucho mejor. Aunque ya tenían más de 20 años, un maestro de joyas celestiales todavía era un maestro de joyas celestiales. Estas personas fueron separadas naturalmente para su entrenamiento, y serían los futuros pilares del batallón inigualable.
Los arcos continuaron disparando, flecha tras flecha. Sin embargo, sin los arcos consolidados y el apoyo de la energía celestial, su poder había caído drásticamente. Después de haber desatado el poder de su línea de sangre, las capacidades defensivas de los soldados de la Armada Lobuna habían aumentado sustancialmente, y se necesitaría al menos una docena de esas flechas ordinarias para matar a uno. Como tal, el número de muertos del regimiento Lobo Rápido cayó. Después de perder un total de 2.500 hombres, finalmente llegaron a 300 metros del batallón inigualable. Sogweikin se sentó en su caballo demonio fantasma, sin hacer ruido, después de que todos sus soldados escucharon el comando de Hua Feng. Su mirada se centró en la parte delantera del regimiento Lobo Rápido, en el enorme lobo de guerra dorado y su jinete, Butler. Sin duda, también sabía que debía ser el comandante del regimiento Lobo Rápido. Por el aura feroz que esa persona estaba dando, él podía sentir lo poderoso que era. Tenía que estar por lo menos en el nivel de cultivo de 8 joyas. Ese era el juicio de Sogweikin sobre el Butler. Su misión personal era simple: asumir al jefe enemigo tanto tiempo como fuera posible y no permitir que tuviera manera de matar a los soldados del batallón inigualable. Como tal, no tomó acción como sus soldados y en su lugar esperó allí, en silencio. Comandante del batallón, esa montura de lobo de guerra dorado no es simple en lo absoluto. Algo así es al menos una bestia celestial de la capa de Sun y extremadamente poderosa por derecho propio. Un guerrero que puede usarlo como una montura, solo puede ser aún más fuerte. Wei Feng dijo en un tono bajo, recordando a Sogweikin a su lado. En el campo de batalla, la fuerza personal podría no influir fácilmente en el resultado, pero podría elevar la moral de su lado. Además, cuando la fuerza personal era tan grande hasta cierto punto, entonces definitivamente sería capaz de influir en el resultado. No te preocupes. Déjamelo a mí. El resto de ellos son todos los tuyos. Maestro Hua Feng, ese lobo de guerra dorado y su jinete delante son míos. Los demás, se los dejo a usted y a sus fuerzas especiales. Hua Feng miró a Sogweikin profundamente. ¿Cómo no podía ver el poder de Butler? Sin embargo, en este momento, no podía dudar de las decisiones de Sogweikin, o ir en contra de sus órdenes. Él era el jefe del batallón inigualable, y en este punto, en el campo de batalla sus órdenes eran todo. Incluso si pensaba que estaba equivocado, no podía ir en contra o causaría caos entre los hombres, afectando la moral e incluso posiblemente causando todas sus muertes. Había todavía 7.000 soldados de la Armada Lobuna, 7.000 soldados enfurecidos, y ninguno de ellos sospechaba lo cruel y aterradores que podían ser esos furiosos soldados de la Armada Lobuna. Una vez que se las arreglaran para cargar en su propia formación y comenzar el combate cuerpo a cuerpo, esta pelea sería totalmente para ellos. En el plan de Sogweikin, no debería haber combate cuerpo a cuerpo. A pesar de que la destreza y el poder de los soldados del batallón inigualable había mejorado a pasos agigantados bajo la tutela de Shen Wanfeier, una vez que se iniciara el combate cuerpo a cuerpo, se introducían demasiadas variables, la dificultad aumentaría y era probable que ocurriesen lesiones y muertes. Todo eso sería contrario al motivo original de Sogweikin, de mejorar y permitir que su batallón inigualable se hiciera más fuerte, para que mejorase su moral. Otra ronda de flechas, y los enemigos se acercaron de nuevo. Butler iba delante del grupo con su montura de lobo de guerra dorado, ahora podía ser visto claramente. Su lobo de guerra explotó en una nueva ráfaga de velocidad, como un rayo de luz de dorado que aceleraba en línea recta, superando a sus hombres por lo menos unos 100 metros mientras cargaba hacia las líneas enemigas, con sed de sangre en sus ojos mientras se fijaba en su objetivo. Naturalmente, Butler también había notado a Sogweikin antes, sentado en lo alto de su caballo demonio fantasma de un cuerno, mientras lo esperaba, alto y robusto con el aura de mando, con orgullo, indicando claramente su estatus. Matar. Butler aulló de rabia, con su sangre hirviendo por la furia. Realmente creyó que, mientras lograra cargar en la formación del enemigo, no era imposible acabar con todos ellos. Después de todo, él estaba en el nivel de cultivo de 9 joyas, un maestro de joyas celestiales de la capa Sun de nivel superior. El enemigo solo contaba 1.500, y estimó que no tenían a nadie tan poderoso como él. Por fin, Sogweikin reaccionó, con la mano derecha levantándose lentamente hacia Butler. Todavía estaban a unos 150 metros el uno del otro, y tan pronto como la brecha entre ellos estuviera a 100 yardas, podrían atacarse. Como tal, escogió tal momento para revelar su propia aura. Con un fuerte choque, su malla de aleación de titanio fue echada a un lado, revelando su cuerpo superior desnudo, los sanos músculos bronceados brillaron bajo la brillante luz del sol. Sogweikin gritó en voz alta, y en el momento siguiente, se lanzó hacia adelante como una flecha disparada desde un arco.
Su carga, tan directa, valiente con una intención asesina llena de muerte desafiando la resolución explotó de él. Para cualquier tropa del ejército, el carácter del general principal definitivamente tendría un gran efecto en la tropa entera. La erupción repentina de Sogeking y su carga sin miedo hacia la potencia más poderosa del enemigo y en ese instante, causó que la moral y la voluntad de todo el batallón inigualable fuese elevada al máximo. Sus velocidades de disparo aumentaron notablemente, y bajo la dirección de Waffen, todas sus flechas evitaban la dirección de Sogeking, eludiendo cualquier posibilidad de una lesión accidental. Todavía en el aire, el cuerpo de Sogeking empezó a moverse, mientras los magníficos tatuajes de tigre aparecieron en su piel, el grueso color gris-negro apareció instantáneamente a través de cada centímetro de su cuerpo, mientras brotaba una poderosa aura dominante, como la de un rey examinando a sus súbditos. Sus músculos se hincharon y sus ojos se volvieron inyectados de sangre mientras él parecía elevarse más alto en el aire como un dios demonio descendiendo. Eso no era lo único. Al mismo tiempo que su cuerpo entraba en el estado de cambio demoníaco, apareció alrededor de su espalda una figura ilusoria roja y púrpura. Era la imagen de la habilidad celestial de la gama dragón demoníaca. La mayoría de los soldados de ambos lados no sabían lo que era una imagen de habilidad celestial, pero ¿cómo podría el feroz y experimentado Butler no saber? Como maestro de joyas celestiales de 9 joyas, él había ascendido una vez la montaña celestial de la nieve. La imagen de una habilidad celestial era un objetivo inalcanzable de poder en su corazón. La repentina explosión de poder y aura junto a la imagen de la habilidad celestial de la gama dragón demoníaca fue como un cubo de agua helada que se derramó de repente en la poderosa sed de sangre de Butler, causando un escalofrío por su columna vertebral. Aún más sorprendentemente, su compañero en montura frenó abruptamente, y pudo sentir que estaba temblando de miedo. Sin saber por qué, en ese momento, Butler sintió repentinamente una aura aterradora y una que él solo había sentido una vez del gran señor de la montaña celestial de la nieve y una aura que lo hizo querer caer de rodillas en súplica. En ese instante, su corazón se llenó de miedo. Por desgracia para él, debido a la distancia en la que se encontraban, y el aura repentina y poderosa que brotaba de Sogeking, no se dio cuenta de que el número de joyas celestiales alrededor de su muñeca era de apenas 4. Por supuesto, Sogeking en el estado de cambio demoníaco, ¿cómo podría su aura ser solo la de 4 joyas? Los sentidos de Butler no lo engañaron, después de todo, la diferencia de calidad de la línea de sangre del dios demonio tigre oscuro de Sogeking, era al menos igual o más alta que la del espíritu divino tigre celestial. Además, tenía el aura del espíritu de dragón solidificado dentro de él. Aunque no pudo acceder a su poder, no cambió el hecho de que el aura ya se había integrado dentro de él, especialmente cuando desencadenaba el estado de cambio demoníaco sin retenerse, por ende, también fue liberado. Una luz fría estaba en los ojos de Sogeking, y en ese momento estaba inmerso en una sensación extraña. Ese sentimiento único había comenzado cuando los soldados del batallón inigualable habían estado disparando sus flechas, y se había ido acumulando desde entonces. Junto con los estridentes sonidos de los arcos consolidados, la sangre dentro de su cuerpo parecía como si hubiera sido encendida, y ahora sus ojos eran solo para ese único enemigo ante él. Como resultado, Sogeking fue capaz de llevar su aura al máximo tan pronto como Butler llegó a su alcance. Antes de que hubiera llegado a esta frontera norte, si hubiera conocido a un enemigo con nivel de cultivo de 9 joyas, Sogeking solo tendría una opción: dar la vuelta y correr. La diferencia entre los dos era demasiado grande. Sin embargo, desde que había llegado a la frontera, no solo se había convertido en el discípulo del emperador celestial de los 6 supremos, también se había enfrentado personalmente contra una potencia de la etapa rey celestial. Aunque en ese momento no había sido la persona principal para asumir sus golpes, después de haber experimentado una potencia en un nivel completamente diferente, ya no tenía miedo en su corazón cuando se enfrenta a una potencia de la etapa Song. Además, hacia esta pelea ante él, se había preparado mucho para ella. Como Sogeking esperaba, la montura de lobo de guerra dorado se detuvo, y cuando Butler miró con sorpresa la imagen de la habilidad celestial detrás de Sogeking, no dudó en lanzar todo su equipo consolidado en preparación. En este punto, mostró la verdadera diferencia entre el Imperio Gongsun y el Imperio Songtian. Sin lugar a dudas, el Imperio Gongsun tenía poderosos guerreros bestias con un terrorífico poder personal. En términos de soldados ordinarios, el Imperio Songtian podría necesitar al menos 10 para enfrentarse a uno de los soldados del Imperio Gongsun y ser capaz de mantenerse. Sin embargo, en términos de las potencias de mayor rango, era totalmente diferente. En términos de números de maestros de joyas celestiales, el Imperio Gongsun tenía, en realidad, apenas un poco menos que el Imperio Songtian. Sin embargo, en términos de calidad, fue una gran diferencia.
La razón más grande venía del equipo consolidado y de las habilidades almacenadas. Al igual que los demás imperios, los maestros de equipos consolidados eran una mercancía extremadamente rara en el Imperio Gonzou. Por otra parte, con la isla Joya Celestial como su columna vertebral, especialmente el pabellón equipos consolidados de allí, el Imperio Song Tian tenía una ventaja que ningún otro imperio tenía. Este Butler era una potencia de 9 joyas, pero solo podía desatar 7 equipos consolidados a la vez. Aún más importante, no eran conjuntos en lo absoluto, solo 7 piezas sueltas. La mejor era la pesada masa con puntas en sus manos, una arma consolidada de la capa Song. En cuanto a los otros 6, había incluso equipos consolidados de alto nivel, un equipo consolidado nivel medio, y solo 2 equipos consolidados de nivel gran maestro que todavía eran relativamente decentes. Desatar 7 equipos consolidados a la vez podría parecer aterrador, pero en verdad, su impulso a Butler no era demasiado grande, especialmente teniendo en cuenta su nivel actual. ¿Quién eres tú gritó Butler en voz alta. Haciendo frente a la imagen de una habilidad celestial, él no era tonto, ¿cómo podría cargar adelante sin pensar? Por desgracia, la imagen de la habilidad celestial también le hizo olvidar totalmente la edad de Zhou Weiqing. Zhou Weiqing dio una risa fría y dijo, soy el comandante del batallón inigualable, Zhou Weiqing. Recuerda mi nombre y una intención asesina brilló en sus ojos. Viendo que su oponente no vino a él, Zhou Weiqing cargó adelante hacia Butler en su lugar. En este momento, su sello del dragón silencioso estaba completamente preparado y listo para atacar en cualquier instante. No permitiría que lo mismo que le había sucedido durante la lucha contra Tianyu pasara de nuevo en esta pelea que había preparado durante tanto tiempo. Una luz feroz brilló en los ojos de Butler. Él era después de todo el comandante del regimiento Lobo Rápido, y en este punto su sed de sangre y ferocidad fue evocado completamente. Forzando su lobo de guerra dorado hacia adelante, cargó para hacer frente a Zhou Weiqing. Sin embargo, al mismo tiempo, el regimiento Lobo Rápido que estaba detrás de Butler se había topado con grandes problemas. Butler había cargado por sí mismo hacia Zhou Weiqing, y no mucho después de haberlo hecho, el resto del regimiento Lobo Rápido solo había llegado a unos 150 metros de la formación del batallón inigualable. Las monturas comenzaron a perder el equilibrio, tropezando al caer en las trampas, grandes trincheras que habían sido preparadas y formadas de antemano. Con un maestro de joyas celestiales de atributo tierra como Lin Tianao de su lado, era una tarea fácil abrir una ancha fosa como esa, especialmente con la ayuda de más de 1000 soldados del batallón inigualable. Esa fue la razón por la que Zhou Weiqing había elegido este lugar para mantener su terreno y luchar. También permitiría ver sus números bajos al regimiento Lobo Rápido y, en tal caso, no dividirían sus fuerzas y atacarían la cabeza. Las trincheras tenían unos 30 metros de ancho, e incluso con las poderosas capacidades de salto de las monturas de lobos de guerra, no podían saltar a través. La profundidad era de solo 6 metros, pero estaban llenas de muchas sorpresas. Por ejemplo, muchos picos agudos, azufre, pasto seco, aceite de fuego y otras sustancias fácilmente inflamables. Los más de 100 oficiales del regimiento Lobo Rápido eran maestros de joyas celestiales, con comandantes de compañía alrededor de 2 o 3 joyas y comandantes de batallón alrededor de 4 a 5 joyas. Por desgracia, tenían el mismo problema con la falta de equipos consolidados. El centenar de ellos estaban cargando en una sola fila para bloquear las flechas desde el frente, usando su energía celestial. Como resultado, cuando llegaron a las trincheras, los pocos soldados ocultos abajo solo necesitaban liberar las trampillas para liberar todo el poder de la trampa. Más de 100 oficiales cayeron en la trampa al instante. La razón por la que Zhou Weiqing había permitido que Butler viniera a él sin abrir las trampas era simple. Con el poder de Butler, la zanja sería totalmente inútil para él, y podía ayudar a sus oficiales a salir con facilidad. Sería mucho mejor dejarlo pasar y luchar con él de frente, lo que también tendría el beneficio añadido de aumentar la moral del batallón inigualable al mismo tiempo. Hua Feng ya había calculado la distancia, y en el mismo momento en que los oficiales enemigos cayeron a la trampa, había dado la orden. Los 36 maestros de joyas elementales de fuego dispararon la flecha que habían preparado en ese tiempo y una flecha de aleación de titanio imbuida con la bola de fuego explosiva. No tenían arcos consolidados para ayudarles, así que su bola de fuego explosiva comenzaría a quemar las flechas de titanio. Esa era la razón por la que la trampa tenía que ser fijada en una distancia de 150 yardas, y no más lejos. Después de todo, esa era la distancia que sus flechas de fuego podían sostenerse en una medida exacta. Los lobos de guerra de los oficiales eran definitivamente de la más alta calidad, e incluso cuando cayeron en las trampas, todavía lograron mantener algo el equilibrio.
Sus capacidades defensivas también eran bastante decentes con su piel dura, pero no importa que, no serían capaces de luchar contra la física de la gravedad y la inercia. En un corto periodo de tiempo, la zanja se llenó de gritos de dolor y ruidos estridentes. Aunque no muchos de los oficiales del regimiento Lobo Rápido estaban realmente heridos, la mayoría de sus monturas había muerto a causa de las puntas afiladas, o estaban muy heridas. Algunos de los más afortunados que habían evitado los picos todavía tuvieron sus huesos rotos por caída. Estos oficiales eran viejas manos en el campo de batalla, e incluso con un golpe tan repentino para ellos, sabían que lo mejor era abandonar a sus queridas monturas. Todos sabían que permanecer en la trampa significaría posiblemente sus muertes. Dejando de lado lo que sus enemigos podían hacer, sus propios hombres se lanzarían pronto, y a tales velocidades, no podrían detenerse a tiempo. Si caían encima de ellos, incluso los maestros de joyas celestiales, como estos oficiales no aguantarían de tal tratamiento. Por desgracia, justo cuando se preparaban para reaccionar, las bien preparadas 36 flechas con la bola de fuego explosiva golpearon con precisión exacta en la trampa. Toda una serie de explosiones y llamas ardían en el aire. Los materiales inflamables y explosivos en la trampa fueron sobreabundantes, especialmente con el azufre y aceite de fuego agregado, aumentando la propagación del fuego y la quema. Encendidos por las poderosas bolas de fuego explosivas, con fuertes bramidos, una pared de llamas se elevó a través de toda la trinchera, alcanzando hasta 7 u 8 metros de altura. Algunos de los oficiales más rápidos todavía lograron saltar a tiempo, pero aquellos más lentos fueron derribados en la zanja por las flechas con la bola de fuego explosiva, o simplemente fueron tragados por las llamas que se elevaban mientras trataban de saltar. Esos comandantes de batallón todavía podían usar su energía celestial para apenas protegerse, pero los líderes de compañía no tuvieron tanta suerte. Su energía celestial no era lo suficientemente fuerte como para protegerlos de tal ataque de llamas, y como dice el refrán, los elementos no tienen piedad de la humanidad. En ese instante, más de 20 oficiales fueron tragados por las llamas y perecieron. Incluso los oficiales supervivientes habían perdido todas sus monturas. Esta trampa de fuego era demasiado perfecta, y este plan no era de Zhou Weiqing, sino de Muen. En términos de astucia, ¿quién podría compararse al ojo sinvergüenza de Dios? La verdadera razón del fuego no era matar a los oficiales, sino hacerles perder todas sus monturas. Hacia la formación única de carga del regimiento Lobo Rápido, los oficiales del batallón Inigualable ya lo habían presenciado tantas veces, y todo era parte de su plan. Para bloquear sus flechas, sabían que sus enemigos utilizarían definitivamente su formación una vez más. Con este fuego, los oficiales más fuertes habían perdido su mayor fortaleza, su velocidad. Además, esta trampa y la pared del fuego también retrasaría a los soldados restantes de la armada lobuna. Después de todo, no serían capaces de saltar a través de una ancha fosa de 30 metros, y solo podían rodear o esperar. Esto daría a los soldados del batallón Inigualable tiempo para retirarse. Retirar ahí. La orden de Waffen llegó sin vacilación, siguiendo su plan a la perfección. Sus órdenes no incluían las 80 fuerzas especiales. Anteriormente, habían estado guardando su fuerza, y este era su tiempo para explotar con todo su poder. Su tarea no consistía solo en derribar a tantos oficiales como pudiesen, sino también cubrir la retirada de sus camaradas. El batallón Inigualable no tenía muchos caballos de guerra, pero su velocidad de carrera no debía ser subestimada. Siguiendo las órdenes gritadas por Waffen, todos se voltearon a correr sin vacilar, saltando hacia las colinas donde había estado su hogar. En cuanto a los 7 maestros de la unidad de arco celestial, continuaron esperando allí silenciosamente con la unidad de las fuerzas especiales. No tenían prisa por retirarse. Después de todo, tenían caballos de guerra como monturas. Aunque no todos eran caballos demonios fantasma, no sería un problema para ellos retirarse fácilmente. Sin lugar a dudas, la combinación de trinchera y muro de fuego había interrumpido la inquebrantable carga del regimiento Lobo Rápido, causando cierto caos entre las filas. Al menos, unas docenas de soldados de la armada lobuna en la segunda fila habían estado cargando demasiado rápido, y no habían podido detenerse a tiempo, cayendo también en la trampa. Por desgracia para ellos, no tenían el mismo poder que sus oficiales, y fue una muerte instantánea. Butler había sido separado de sus tropas por la zanja a su espalda, y como la llameante pared se levantó, la lucha entre él y Zhou Weiqing finalmente comenzó. Zhou Weiqing se lanzó hacia su enemigo y en el aire, hizo algo que éste no podía entender. Con el poder de su pierna derecha, había saltado alto, pero Butler no vio ningún arma en sus manos, sino el pie derecho de Zhou Weiqing que caía sobre él.
Aunque Zhou Weiqing había pasado los últimos 6 meses entrenando la manipulación de las 6 artes supremas, le tomaría un nivel de cultivo mucho más alto poder usarlo y desencadenar un mayor poder. Como tal, en términos de combate real actual, su estilo de lucha no era muy diferente de antes, solo que su control sobre la energía celestial y sus propias habilidades almacenadas había mejorado mucho, y no desperdiciaría una sola gota de energía celestial. Este pequeño mocoso es loco. ¿Está tratando de atacarme con su pierna? Ese era el pensamiento exacto de Butler en ese momento. Después de todo, él estaba sosteniendo una masiva masa de 2,2 metros de largo, la parte más gruesa en la parte superior, era incluso más gruesa que su propio muslo y estaba cubierta con una capa de espeluznantes espiras de aspecto aterrador. Incluso un gran bloque de acero sería aplastado por su masa, por no hablar de la carne y el hueso de Zhou Weiqing. Ahora que estaban tan cerca, Butler finalmente había visto las 4 joyas celestiales alrededor de la muñeca de Zhou Weiqing. Su corazón estaba irritado y lleno de vergüenza, como un maestro en la etapa Sun de nivel superior, en realidad había tenido miedo de un mero maestro de la etapa Sun de nivel bajo. La imagen de la habilidad celestial de ese mocoso debía ser una falsificación. ¿Cómo podría un maestro de 4 joyas tener una habilidad que solo un maestro de la etapa Dios celestial podría tener? En cuanto al temblor de su lobo de guerra dorado, lo racionalizó atribuyéndolo al aura del estado de cambio demoníaco de Zhou Weiqing. Lo único desconcertante para él ahora era que podría ser que la secta demonio celestial hubiese comenzado a cooperar con el Imperio Songtian. Incluso si así fuera, no se supone que las 5 grandes tierras no se pueden unir a las guerras ordinarias. Eso fue romper el acuerdo entre las grandes tierras santas. Todos esos pensamientos brillaron en el corazón de Butler en ese instante, y Zhou Weiqing ya había llegado a él, sin permitirle más tiempo para pensar en eso. Con una cruel luz en los ojos, hizo girar la enorme masa con puntas en sus manos en un amplio barrido. Al mismo tiempo, invocó su habilidad sed de sangre, haciendo que su ya inmensa fuerza creciera aún más. Para Butler, ser elegido para ser honrado y ascender la montaña celestial de la nieve no era solo una suerte tonta, ni era solo porque era el heredero de la tribu de hombres lobos. Además, su joya elemental era del atributo oscuridad. Aunque el imperio de Guangzhou tenía una desventaja severa en términos de equipo consolidado, tenían una rica ventaja natural en términos de capacidad de almacenamiento. Con el cielo de las 10.000 bestias, los más altos escalones de los maestros de joyas celestiales del imperio Guangzhou no carecerían de buenas habilidades para almacenar. Una vez más, otro enemigo había subestimado a Zhou Weiqing. Al ver las 4 joyas celestiales, Butler solo optó por usar la habilidad elemental de su primera joya, una que había almacenado hace tantos años, la habilidad sed de sangre. Por supuesto, aunque era una de menor rango, también había crecido con él a la etapa de 9 joyas, y al instante le dio una explosión de fuerza e intención de matar. Al ver la pierna de su enemigo golpeando hacia abajo, a los ojos de Butler, si Zhou Weiqing no tenía ninguna habilidad o cambio de dirección, esa pierna sería, sin duda, inmediatamente destruida por su masa con puntas. Además, había preparado otra habilidad para usar en caso de que él tuviera un plan de reserva una vez que sus ataques se reunieran, entonces su poderosa habilidad de oscuridad se desataría sin vacilar para darle a Zhou Weiqing un golpe masivo. Quería matar a este pequeño mocoso tan pronto como fuera posible antes de cargar en las filas enemigas para matarlos y vengarse por su tribu caída. Los cálculos de Butler no eran malos, y su juicio tampoco lo era. Zhou Weiqing sí tenía un plan de respaldo. Por desgracia para Butler, ese plan estaba muy por encima de sus expectativas. Un vórtice rojo púrpura apareció sigilosamente sobre la cabeza de Butler antes de que nadie supiera lo que había sucedido. Cuando la luz manchó todo su cuerpo, fue también el instante en que su gran masa estaba al punto de impactar con la pierna derecha de Zhou Weiqing. En el momento siguiente, Butler quedó totalmente aturdido. Para su conmoción, su masa desapareció ante sus ojos. No era solo su arma, sino que todo su equipo consolidado lo hizo también, y junto con ellos la poderosa habilidad que había preparado. En ese instante, parecía haber perdido su vínculo con ellos. Por muy poderoso que fuera un maestro de joyas celestiales, encontrarse con algo tan inexplicable tan repentinamente, definitivamente se vería afectado de alguna manera, y una pausa momentánea por el shock fue inevitable. Esto formaba parte del plan y las expectativas de Zhou Weiqing, y su pierna derecha continuaba hacia abajo sin pausa, sin que nadie se retractara. Butler era verdaderamente un guerrero experimentado que había pasado por muchas batallas, y después de estar aturdido por una fracción de segundo, se recuperó rápidamente, dándose cuenta de que algo estaba pasando. En este momento, ya era demasiado tarde para que hiciera otra cosa, y casi totalmente inconscientemente, levantó sus brazos en un intento de bloqueo.
Había perdido su equipo consolidado y acceso a las habilidades almacenadas, pero todavía podía utilizar su poderosa energía celestial, y la usó inmediatamente, cubriéndose los brazos de blanco mientras los cruzaba en una X para bloquear la pierna derecha entrante. Otra fuerte explosión, y Son Wei-King fue enviado volando, mientras que el cuerpo entero de Butler se sacudió violentamente. Podía sentir los huesos de ambos brazos crujiendo con el impacto. Aunque su poderosa energía celestial había protegido a sus brazos de ser rotos por esa patada, el impacto terriblemente poderoso de la pierna derecha demoníaca, en su estado de cambio demoníaco, todavía causó daño a sus ambos brazos. Además, ese poder había sido enviado a través de él hasta el lobo de guerra dorado, y sus piernas se doblaron y se estrelló en el suelo. Desde que Son Wei-King había cargado hacia adelante, ese lobo de guerra dorado había perdido su dignidad inspiradora de temor y mirada valiente. Ni siquiera se atrevió a atacarlo. Después de todo, acababa de llegar a la etapa Son, y el aura alrededor de Son Wei-King podía afectar incluso a una poderosa bestia celestial como el Emperador de Plata, ni hablar del mismo. El pobre lobo dorado ni siquiera podía sacar el 30% de su poder habitual. Justo cuando Butler se tambaleaba en estado de shock por el golpe, así como cuando su equipo consolidado y habilidades almacenadas fueron bloqueadas, de repente sintió una extraña sensación en sus brazos. En ese momento, su aura protectora de energía celestial casi había sido destrozada por la patada de Son Wei-King, y tan pronto como apareció esa extraña sensación, rápidamente miró hacia abajo. Una diminuta perla brillante, azul, negra y gris en un extraño remolino, estaba pegada en su brazo. Cuando la miró, pudo ver claramente que las últimas racas de su aura protectora fueron devoradas por esa extraña perla, abriendo un pequeño agujero en ella. La perla se abrió camino. Butler no era Tianyu después de todo, y además no tenía ningún conocimiento del verdadero poder del relámpago del dios demonio oscuro, ni lo había experimentado todavía. Como tal, naturalmente no cortaría sus brazos de esa manera. Otra explosión violenta sacudió todo el campo de batalla, e incluso los soldados de la armada Lobun al otro lado de la pared de fuego podían ver claramente el extraño brillo tricolor que se elevaba alrededor de Butler. Butler fue enviado volando de su lobo de guerra por la abrupta explosión del relámpago del dios demonio oscuro. Sin embargo, la explosión no le trajo ningún dolor adicional, sino un frío escalofriante. El relámpago del dios demonio oscuro era el relámpago más autoritario de tipo Jin, y la energía generada después de su explosión solía invadir el cuerpo del enemigo y sus entrañas. Si fuera cualquier persona ordinaria, o alguien con cultivo inferior a Son Wei-King, el proceso de la explosión y la invasión sería suficiente para hacer que la persona se derritiese en lodo. Sin embargo, era poco probable que Son Wei-King utilizara esa habilidad dominante contra cualquier persona más débil. Butler era después de todo una potencia de 9 joyas, sus meridianos habían sido refinados por más de 30 niveles de energía celestial, y era mucho más fuerte que cualquier persona común. Como resultado, el veneno de triple atributo del relámpago del dios demonio oscuro solo podía entrar en su cuerpo lentamente, tratando de circular alrededor. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Butler y empezó a sentir miedo. Sin dudarlo, dio un puñetazo hacia su enemigo. La gruesa energía celestial hacía que el aire se comprimiera y explotara hacia afuera. Aunque Son Wei-King estaba a una distancia de más de 20 yardas debido a que ambos fueron enviados hacia atrás, todavía podía sentir el poderoso retroceso de ese golpe. La brecha entre la energía celestial y los niveles de poder de los dos eran demasiado grandes. Tal vez si Son Wei-King desatase sus palmas espirituales gigantes y Yang utilizara su aura protectora, apenas podría bloquear el golpe. Sin embargo, ¿realmente haría tal cosa? Como el discípulo del ojo sinvergüenza de Dios, él haría algo tan tonto como eso. En un destello plateado, Son Wei-King apareció a 10 metros, y el poderoso golpe de Butler naturalmente falló. Cuando Butler quiso atacar de nuevo, el frío dentro de su cuerpo se encendió abruptamente, cada vez más fuerte, y no se atrevió a seguir atacando. No podía saber qué era ese relámpago del dios demonio oscuro, pero podía sentir que definitivamente representaba una amenaza para su vida. Aullando de rabia, convocó al lobo de guerra dorado a su lado y saltó sobre él. Esta vez, no cargó hacia Son Wei-King y en su lugar se volteó para huir. La impresión que Son Wei-King le dio fue solo una y anormal. Eso es correcto, anormal, demasiado extraño. Un mero maestro de joyas celestiales de 4 joyas, sin embargo, él podía realmente herirlo y su fuerza era demasiado poderosa. Incluso si tuviera el estado de cambio demoníaco, la brecha entre su energía celestial era demasiado grande, pero todavía era capaz de usar su fuerza y habilidades para herirlo. En ese momento, Butler sintió una sensación de presentimiento. También había visto el muro de llamas detrás de él, y como líder, estar separado de sus propias tropas era otro factor en ese sentido de inquietud.
En este punto, si otra potencia llegase a atacarlo, podría estar condenado. Con todos los factores combinados, Butler no dudó en voltearse y huir. ¿Quién dijo que un hombre bestia sería definitivamente estúpido? Cuando realmente se reducía a la vida y la muerte, a veces la cara no era tan importante. Al ver a Butler dar la vuelta y correr, Sogeking no dio persecución. En la actualidad, Jade Abey tenía la respiración irregular, tenía el pecho apretado y agarrado, y su energía vital en el interior se vio interrumpida y en un lío, lo que casi le causa vomitar sangre. Su único golpe podría haber parecido bastante fácil, pero era una combinación de muchas habilidades y cálculo, y le había costado mucho, sobre todo en espíritu y vigor. Además, la diferencia entre los dos niveles de poder era demasiado grande, incluso con su pierna derecha demoníaca en el estado de cambio demoníaco, se había visto realmente lesionado por las reverberaciones y la reacción del impacto. Afortunadamente, su objetivo solo había sido aterrizar el relámpago del dios demonio oscuro en su enemigo, y no chocar realmente con fuerza. De lo contrario, como un maestro de joyas celestiales de 4 joyas contra un maestro de joyas celestiales de 9 joyas, sabía que no tenía ninguna oportunidad. Butler no había perdido en términos de fuerza, sino en términos de estrategia y subestimar a su enemigo, permitiendo todo lo que había ocurrido. También fue el primer maestro de joyas celestiales en aguantar todo el poder del relámpago del dios demonio oscuro. Como Sogeking luchó en muchas batallas y se cultivó más, su experiencia de combate ya era considerable. Especialmente en términos de luchar contra más fuertes que él mismo, su destreza en eso era realmente impresionante, y ya había formado un conjunto de métodos para hacer frente a eso. Él estaba claro sobre cuáles eran sus ventajas. Atrapar a los demás por sorpresa. Tenía demasiadas capacidades y habilidades que estaban más allá del conocimiento común de la mayoría de los maestros de joyas celestiales. Por ejemplo, su estado de cambio demoníaco, la pierna derecha demoníaca, el relámpago del dios demonio oscuro, e incluso el sello del dragón silencioso. Sogeking comprendió que tales potencias como Butler, como un maestro de joyas celestiales de 9 joyas, no solo era poderoso, sino también tenía mucha experiencia en combate. Tan pronto como él se familiarizara con sus poderes, enfoques y estilos, no tendría ninguna oportunidad en lo absoluto. Como tal, solo podía utilizar sus ventajas al máximo, desatando todo en un corto periodo de tiempo para dañar a su enemigo. Por supuesto, incluso Sogeking no había esperado que su plan funcionara bien. Nunca había soñado que con solo desatar el estado de cambio demoníaco y la imagen de la habilidad celestial, ya hubiese dado a su enemigo un enorme susto, haciendo que Butler cometiera varios errores de juicio. Además, el efecto del sello del dragón silencioso era demasiado agresivo, y con toda su preparación en eso, había tenido éxito también, causando que su enemigo tomara una enorme desventaja al mismo tiempo. En realidad, el plan de Sogeking era bastante bueno, pero había olvidado una cosa. Lo había elaborado con Tianzhou en mente, pero él era después de todo una potencia de la etapa rey celestial, y aún más, alguien que había venido de una gran tierra santa. En términos de capacidad, visión y juicio, ¿cómo podría ser comparado el líder de la tribu de hombres lobos con Tianzhou? Especialmente desde que él lo conocía por la pequeña demonio Shen y los otros miembros del equipo de batalla del torneo Joya Celestial. Cuando Sogeking arrojara todo lo que tenía a alguien, siempre y cuando tuviera suficiente preparación, y su enemigo no tuviera suficiente conocimiento sobre él o su preparación, realmente no era una tarea fácil no caer en sus trampas. En pocas palabras, Butler se había lanzado locamente y de una manera directa, y en un momento de subestimación a su enemigo, Sogeking había logrado hacer uso de ese tiempo para golpear con todo lo que tenía y envenenarlo. Suscríbete a Audio de Historias sin Intro y dale me gusta. Capítulo 147 Fuerza aérea inigualable. La lucha entre Sogeking y Butler había terminado en cuestión de momentos. En la mayoría de los ojos de los espectadores, todo lo que vieron fue la pierna derecha de Sogeking golpeando hacia abajo como un hacha antes de ser enviado volando de regreso. Lo siguiente que sabían, era que Butler había sido arrojado de su lobo de guerra, y cuando se levantó, volvió a montar y huyó. En todo el campo de batalla, solo unos cuantos podían conocer todos los detalles que habían sucedido. Sin embargo, era indudable que Sogeking había salido vencedor. A los ojos de los soldados del batallón inigualable, su general había derrotado al general enemigo en un instante, aparentemente tan fácilmente, y eso en verdad era un gran impulso para su moral. En ese momento, las flechas parecían volar más rápido y más certeras, arqueándose a través de la pared de llama y encontrando a su objetivo con una puntería infalible. El cuerpo masivo del Tianzhou estalló desde el suelo, parándose justo al lado de Sogeking con una mirada de sorpresa y respeto en su rostro. Había sido el plan de reserva de Sogeking.
Si él no hubiera sido capaz de vencer a Butler en un corto periodo de tiempo, Lin Tianao sería su as en la manga para bloquear a Butler. Zhou Weiqing creyó que con los dos trabajando juntos, siempre y cuando su enemigo no estuviese en la etapa rey celestial o superior, serían capaces de bloquear a cualquiera durante algún tiempo. Por supuesto, en este punto, el as ya no era necesario. Vamos a retroceder también. Zhou Weiqing asintió con la cabeza hacia Lin Tianao, quien también lanzó su caballo demonio fantasma y lo montó. Los dos se volvieron hacia sus propias filas y galoparon hacia atrás. Anteriormente, si Zhou Weiqing hubiese dejado al pequeño frijol rojo seguir a Butler, quizás los dos podrían tener una pequeña posibilidad de matar a Butler. Sin embargo, Zhou Weiqing sabía que su papel actual no era solo el de un maestro de joyas celestiales luchando, sino también el de un oficial al mando. Como comandante, golpear a un comandante enemigo era algo bueno, pero lo más importante era cuidar el panorama y asegurar que todo saliera bien. El conocimiento militar básico de Zhou Weiqing podría no estar totalmente aprendido, pero su comprensión del panorama general y el manejo de la situación era mucho más que ordinario. Esta era también la razón por la que él había sido mirado favorablemente por el general celestial del Imperio Fei Li, Ming Yu, durante la aplicación de la academia. Algo afortunado para el regimiento Lobo Rápido, es que ninguno de ellos había visto a su líder ser golpeado. De lo contrario su moral hubiese sufrido mucho. Después de todo, la pared de llamas había bloqueado su visión. A pesar de que estaba en su camino, no era demasiado grande, y los soldados de la armada lobuna ya se habían dividido en dos fuerzas para cargar a su alrededor. En el campo de batalla, los arqueros usualmente solo tenían la ventaja al principio. Aunque los soldados de la armada lobuna ya habían perdido un quinto de sus fuerzas, ninguno de ellos creyó que perderían esa batalla. A sus ojos, tan pronto como entraran en las filas del batallón inigualable, la pelea se convertiría en una matanza a su favor, y la batalla terminaría entonces. Justo cuando Zhou Weiqing había derrotado a Butler y lo había enviado corriendo, una nueva unidad de tropas apareció abruptamente. La verdadera carta de triunfo del batallón inigualable había entrado finalmente en el escenario. Las alas consolidadas detrás de la espalda de Shen Guanfei se abrieron de par en par y la deslumbrante luz dorada oscura brilló fuertemente en el aire. Detrás de ella, los 300 soldados del batallón inigualable también extendieron sus alas negras consolidadas. Cada uno de ellos también tenía su arco consolidado en mano. Cubran el retiro. Listos, y fuego. Las órdenes de Shen Guanfei eran cortas y sucintas. Esta era la primera vez que la fuerza aérea del batallón inigualable había aparecido en el campo de batalla. Por la ventaja de altura, 300 flechas volaron como un rayo, y en medio de los gritos, 300 soldados de la armada lobuna fueron tirados de sus monturas. Esas 300 tropas aéreas del batallón inigualable eran las verdaderas élites de todo el batallón. Todos tenían un nivel de cultivo de al menos 3 joyas, y eran maestros de joyas físicas. Por lo tanto, estaban equipados con los 3 equipos consolidados, arco y alas gemelas. Además, puesto que tenían por lo menos un nivel de cultivo de 3 joyas, su energía celestial tenía un fundamento fuerte y grueso. No solo fueron capaces de mantener el vuelo durante algún tiempo, las flechas que disparaban desde sus arcos consolidados eran mucho más fuertes que las de los otros soldados del batallón inigualable. ¿Cómo podrían los soldados de la armada lobuna soportar eso? 300 flechas impactaron en 300 soldados, y aún más, eran los que habían reaccionado más rápido e intentaron rodear la pared de llamas. De hecho, la exactitud de estas élites del batallón inigualable y su destreza ofensiva eran impactantes. No era que el regimiento Lobo Rápido careciera de potencias, sin embargo, casi todos sus oficiales habían sido los primeros en entrar en la trampa de la pared del fuego, y sus monturas habían perecido entonces. Con el fin de evitar la pared de llama, tenían que rodearla, y ahora su velocidad era naturalmente mucho más lenta. Los lobos de guerra de la tribu de hombres lobos solo escucharían a su dueño, e incluso si quisieran montar los lobos de guerra de sus subordinados, sería imposible. Como tal, las principales potencias del regimiento Lobo Rápido ya no estaban en la vanguardia. Se podría decir que toda esta batalla era una perfecta coreografía de sus planes, sumado al hecho de que el regimiento Lobo Rápido había subestimado a sus enemigos, dando lugar a la escena actual ante ellos. Cada paso del campo de batalla había sido calculado y preplanificado, desde las reacciones de sus enemigos hasta el final. Que la fuerza aérea liderada por Shen Guanfei apareciera ahora estaba planeado y podría decirse que era el momento perfecto. Anteriormente, no se habían unido a la lucha, y ahora aparecían para cubrir la retirada de sus camaradas. Los soldados de la armada lobuna no tenían ninguna capacidad antiaérea, por lo que la fuerza aérea estaría totalmente a salvo.
Entre el muro de llamas y sus compañeros voladores, los soldados del batallón inigualable en el suelo tendrían tiempo más que suficiente para retirarse a la ladera. Se podría decir que era un momento perfecto para matar a los enemigos y cubrir el retiro de sus compañeros. Shang Wanfei no tenía un arco consolidado propio, sin embargo, también era la primera vez para ella estando en un campo de batalla de tal escala, y la emoción en su cara no podía ser ocultada. Bajo su mando, los 300 soldados de la Fuerza Aérea del Batallón Inigualable continuamente dispararon hacia los soldados de la Armada Lobuna que fluían desde ambos lados de la pared de llamas. Con una ventaja tan elevada, añadida al hecho de que eran poderosos maestros de joyas físicas, no pasó mucho tiempo antes de que 1000 soldados de la Armada Lobuna hubieran muerto bajo sus manos. Las flechas disparadas desde el suelo podrían ser bloqueadas a través de formaciones, pero ¿cómo podría uno bloquear a las que eran disparadas desde arriba? Después de todo, los soldados de la Armada Lobuna nunca usaban escudos, y dependían principalmente de su propia velocidad y valiente fuerza. Ahora, se habían convertido en blancos vivientes. Butler acababa de retirarse hacia sus soldados de la Armada Lobuna, viviendo el constante aluvión de flechas desde arriba, casi vomita sangre. Aullando de rabia, una fuerte luz verde estalló bruscamente de su cuerpo, formando un tornado verde volando hacia el cielo, a los soldados de la Fuerza Aérea. Shang Wanfei lanzó una fría sonrisa y dijo, «Suban más alto». Los 300 soldados del batallón inigualable volaron rápidamente hacia arriba. El tornado que Butler había desatado solo podía alcanzar 200 metros. Sin una habilidad antiaérea especializada, no era tan fácil dañar a una tropa aérea. Además, todavía estaba Shang Wanfei liderando la tropa, especialmente para cuidar de tales situaciones. Sin embargo, la habilidad de Butler no era totalmente inútil. Por lo menos, los vientos fuertes habían soplado lejos la mayor parte de las flechas que bajaban de los cielos, reduciendo drásticamente la tasa de víctimas del regimiento Lobo Rápido. Sin embargo, después de desatar esa habilidad, Butler podía sentir el frío en su cuerpo cada vez más fuerte. Aunque el sello del dragón silencioso había terminado después de 40 segundos, no tenía otra opción que usar continuamente una gran cantidad de energía celestial para suprimir el veneno de triple atributo en su cuerpo. La habilidad Tornado tenía un límite de tiempo, y cuando desapareció, la lluvia de flechas se reanudó. Sin embargo, el corto periodo de respiro había dado a los oficiales y a los otros miembros más fuertes del regimiento Lobo Rápido tiempo para reaccionar. No trataron de intentar atacar a sus enemigos, sino que lanzaron todas sus habilidades a distancia al cielo para bloquear las flechas descendentes. Por un momento, las explosiones resonaron a través de los cielos, y la tasa de bajas del regimiento Lobo Rápido cayó una vez más. El regimiento Lobo Rápido finalmente pasó la pared de llamas. Sin embargo, para entonces, la fuerza principal del batallón inigualable se había retirado de nuevo a la ladera, y la fuerza aérea todavía estaba disparando flechas. Shang Wanfei echó un vistazo a la parte de atrás, y desde que su misión fue cumplida, ella inmediatamente gritó una orden: «Cambio». Los maestros de joyas físicas de la Fuerza Aérea Inigualable no tenían un alto nivel de cultivo, y usar sus alas y el arco consolidado era un enorme peaje en su energía celestial. Todavía necesitaban reservar algo de energía para volver, y con el fin de asegurar la seguridad de sus hombres, Shang Wanfei decidió ser más conservadora. Manteniendo sus arcos consolidados, la Fuerza Aérea del Batallón Inigualable cambió a las jabalinas en su espalda. 300 jabalinas llovieron como un bosque de metal. 4 rondas en total. Estas jabalinas no tenían ninguna habilidad imbuida, ni siquiera una gota de energía celestial, dependían totalmente de su habilidad y fuerza. Sin embargo, la Fuerza Aérea tenía al menos 300 metros de altura en el cielo, y cada una de esas jabalinas pesaba más de 5 kilogramos. Con eso en mente, la fuerza y el impacto de estas armas tenía un poder insano. 4 rondas en total, y 1200 jabalinas habían sido lanzadas. Aunque los oficiales del regimiento Lobo Rápido eran bastante fuertes, frente a una lluvia de ataques y sin sus monturas de lobos de guerra, ¿cómo podrían protegerse de ellas? Los gritos resonaron por todas partes una vez más. Muchos de los soldados enemigos eran totalmente atravesados junto con sus monturas de lobo de guerra, clavados en el suelo mientras sus vidas huían de ellos. Shang Wanfei no se quedó para mirar el resultado. Tan pronto como lanzaron las 4 rondas de jabalinas, inmediatamente dio la orden de retirada. Con sus alas consolidadas batiendo, los 300 soldados de la Fuerza Aérea volaron de regreso hacia la ladera, dejando un mar de cadáveres detrás de ellos. Butler rechinaba los dientes con tanta fuerza que casi los rompió. Desde el comienzo de la pelea, ambas partes ni siquiera se habían reunido, y ya había perdido al 40% de su regimiento Lobo Rápido, eso sin siquiera considerar a los heridos.
Tal golpe masivo, incluso cuando habían luchado contra el ejército principal del Imperio Song Tian, nunca habían sufrido tales pérdidas. La sensación que el batallón inigualable le dio podría ser simplificada en dos palabras: extraño y raro, y de hecho, no parecían demasiado poderosos, o con alguna formación especial inmejorable, solo y extraño, y tal estilo de lucha estaba totalmente fuera de sus experiencias y expectativas anteriores. Sus ataques eran casi imposibles de bloquear, y todos eran de rango. El regimiento Lobo Rápido no era definitivamente nada débil, pero frente al batallón inigualable, parecía que tenían toda la fuerza en el mundo pero no podían usar nada de ella. Ese fue el sentimiento más terrible para un luchador. Un grito áspero se emitió de la boca de Butler. El ejército de la tribu de hombres lobos usualmente emitía sus órdenes a través de estos aullidos, y con su energía celestial, el largo aullido se podía oír fácilmente de hasta 10 li de distancia. Lleno de humillación, desgracia y falta de voluntad, Butler dio la orden de retirarse. Como comandante del regimiento, tenía que ser lógico y no perder ante las emociones. Como tal, no ordenó a sus tropas que siguieran cargando. El regimiento Lobo Rápido era demasiado importante para su tribu de hombres lobos, y toda la tribu solo tenía 6 regimientos. Fue debido a esos 60.000 soldados de la Armada Lobuna que la tribu de hombres lobos fue honrada como una de las tribus más grandes de todo el Imperio Gonzhou. Aunque el batallón inigualable solo contaba con más de 1.000 hombres, habían dado al regimiento Lobo Rápido una pérdida demasiado grande. Butler no podía permitirse perder más. Además, esos astutos enemigos se habían retirado a las colinas, tal terreno definitivamente sería perjudicial para los soldados de la Armada Lobuna luchando contra los ataques a distancia, y en su lugar aumentaría la destreza de los arqueros. ¿Quién sabía qué otras trampas o emboscadas tenían también en esa área? Como tal, Butler tuvo que hacer la elección dolorosa pero precisa, en lugar de ordenar una carga berserk hacia adelante como él quería. Incluso si lograba acabar con esos enemigos, no traería de vuelta a sus miembros perdidos, y podrían tener que pagar un precio aún más pesado para lograrlo. Pesando todo eso, solo podía apretar los dientes y soportar la carga de la vergüenza, llevando a su regimiento a rodear la zona antes de regresar, dejando un campo de cadáveres detrás. El regimiento Lobo Rápido se retiró. Zhou Weiqing se paró en la ladera, mirando con curiosidad a las figuras de los soldados de la Armada Lobuna en retirada. Esta era la primera batalla verdadera que había tomado, y aunque parecía seguro y estable, solo él sabía que su ropa estaba totalmente empapada de sudor tanto por el agotamiento como por la pura presión. A su lado, Wei Feng gritó emocionado: «Comandante del batallón, hemos ganado. Nosotros. Hemos derrotado a un regimiento de 10.000 soldados de la Armada Lobuna. Hemos ganado, hemos ganado». Todos los soldados del batallón inigualable se quedaron aturdidos momentáneamente, antes de que la ladera entera estallara en aclamaciones. Cada uno de ellos estaba saltando, gritando y vitoreando, con sus corazones llenos de entusiasmo y júbilo. Habían ganado. Esta era verdaderamente la primera victoria importante del batallón inigualable. Ya no eran las pequeñas tortugas asustadas del pasado, el batallón criminal escondido en las tierras heladas del norte. Ahora eran realmente el batallón inigualable, inigualables en todas las tierras. Los líderes de compañía del batallón inigualable se olvidaron por completo de la fuerza de Zhou Weiqing, y se lanzaron hacia adelante. En el instante siguiente, él había sido arrojado en el aire en medio de los aplausos. De hecho, fue la llegada de este joven comandante de batallón, Zhou Weiqing, el que les había traído todo lo que hoy tenían. El masivo cambio del batallón inigualable había sido dado por él, esta increíble alegría de la victoria. No solo podían comer hasta saciarse, vestirse cálidamente, y ya no necesitaban sufrir día y noche, y ahora también podían tener tales honores. ¿Y qué si eran rufianes? ¿Y qué si fueron canallas? Todavía eran humanos, todavía tenían sus emociones. Esta victoria solo podía encender el fuego en sus corazones, reforzando un verdadero sentido de pertenencia hacia el batallón inigualable, aumentando su respeto y amor por este comandante del batallón, Zhou Weiqing. Shang Guanfei lideró a su fuerza aérea del batallón inigualable, que definitivamente había proporcionado una de las mayores contribuciones en la lucha, a aterrizar de nuevo en forma segura. Al mirar a los soldados que estaban a punto de lanzarla en el aire, ella no actuó como de costumbre para enseñarles una lección severamente, en su lugar extendió sus alas consolidadas para escapar riendo. Todo el mundo estaba lleno de orgullo y emoción, la atmósfera era contagiosa y se extendió como un fuego salvaje. Esa era una victoria que les pertenecía a todos, un orgullo que ellos habían ganado. Medio año de entrenamiento intenso, sin duda había dado a todos ellos un gran impulso en poder, y también se rellenaron los bolsillos. Sin embargo, a veces el beneficio no lo era todo.
Esta gran victoria era un verdadero placer para sus espíritus y su moral. Los soldados de la Armada Lobuna del Imperio Gonzou, antes aparentemente invencibles en sus ojos, parecían ahora tan débiles, y la batalla había demostrado que su arduo trabajo y entrenamiento había dado sus frutos en verdad. Todo su trabajo no se desperdició y este sentido de logro era más importante que cualquier cosa. La celebración continuó durante casi una hora antes de que el vertiginoso Zhou Weiqing fuese finalmente permitido volver al suelo. Él dio la orden de limpiar el campo de batalla y de tener una buena comida como celebración. En verdad, Zhou Weiqing tenía un ligero sentimiento de pesar cuando vio al regimiento Lobo Rápido retirarse temprano. Después de todo, todavía tenía toda una serie de planes de seguimiento contra ellos. El batallón Inigualable aún podía retirarse a sus túneles para recuperar su energía celestial, y su serie de túneles tenía muchas salidas. Mientras hicieran un uso adecuado del terreno, usando las trampas de guerrillas al máximo, confiaba en matar a todo el regimiento. La sabiduría y la rápida toma de decisiones de Butler le habían permitido mantener sus fuerzas intactas. Sin embargo, a pesar de la aflicción, no fue malo para el batallón Inigualable. Al menos, su base subterránea seguiría estando oculta, y siempre había la posibilidad de usarla en el futuro. Por supuesto, ya no podían quedarse por mucho tiempo. No sabían si el Imperio Gonzou enviaría una fuerza más grande para tomar venganza. Sin embargo, la comida de celebración tenía que ser comida, muchos calderos grandes fueron sacados y los fuegos comenzaron. Los lobos de guerra que habían sido recién asesinados en el campo de batalla, serían ahora una deliciosa comida para los soldados del batallón Inigualable. La rica fragancia de la carne bien cocida flotó a través de las colinas. El campo de batalla había sido completamente despejado, y la Armada Lobuna había dejado atrás más de 4.100 cadáveres, así como más de 2.000 lobos de guerra. Algunos de los lobos que habían perdido a sus dueños huyeron a los alrededores. Tal batalla sin pérdidas, sin embargo, el batallón Inigualable había logrado matar casi 3 veces su propio número. Aún más, habían estado en contra de fuerzas de élite como los soldados de Armada Lobuna. Se podría decir que esta era, de hecho, una magnífica victoria. Comandante del batallón, ¿qué tal un discurso post-batalla para todos nosotros? Las emociones de Wei Feng todavía estaban agitadas, y miró a Zhou Weiqing con una mirada brillante en sus ojos. Si no fuera por el hecho de que ya estaba muy familiarizado con él, Zhou Weiqing podría haber confundido su orientación sexual. Zhou Weiqing se levantó, justo al lado de la gran bandera del batallón Inigualable. Hermanos, voy a decir unas palabras sencillas, y no los mantendré a la espera de su deliciosa comida durante demasiado tiempo. Esta batalla, la hemos ganado maravillosamente. Todos ustedes son héroes, héroes de nuestro batallón Inigualable. La fuerte voz de Zhou Weiqing volvió a encender la emoción de los soldados del batallón Inigualable, y una vez más, los aullidos llenaron el aire. Han usado sus flechas para mostrar a nuestros enemigos lo fuertes que somos. Sin embargo, hay 2 cosas que tengo que declarar ahora. En primer lugar, tendremos que salir de este lugar y volver a la 7ª Legión. Nos uniremos a ellos como un batallón independiente y autónomo. Todos ustedes no necesitan preocuparse, nuestro batallón Inigualable no se separará, y siempre serán hermanos míos, del pequeño gordito Zhou. En segundo lugar, cuando volvamos a la 7ª Legión, quiero que todos guarden silencio sobre esta batalla. Como dice el refrán, si un árbol crece muy por encima del dosel del bosque, el viento lo destruirá. No quiero que el comando del Ejército Norte sepa mucho sobre nuestras capacidades de combate demasiado rápido. Una vez que eso ocurra, se nos darán las misiones más peligrosas. Como he dicho muchas veces, cada una de las vidas de nuestros hermanos es preciosa y no tiene precio, y no quiero tener sacrificios innecesarios. ¿Entendido? Entendido. Incluyendo a Wei Feng, todos reconocieron la orden. Zhou Weiqing sonrió y dijo, muy bien. También tengo una última cosa que decir. Ya que nos vamos a ir a la 7ª Legión después de esta comida, vamos a tener carne ahora. Sin embargo, también he preparado 500 jarras de buen vino. Cuando lleguemos a la 7ª Legión y acampemos allí, todos ustedes podrán beber como recompensa por esta victoria.